Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Hoy vamos a empezar con geometría analítica. Y bueno, si tienen dudas, como siempre, no tengan miedo en preguntarme. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, empezamos entonces. Primero recordamos qué son las coordenadas cartesianas y para qué se usaban. Se utilizan para la representación gráfica de una relación matemática, caracterizadas por tener ejes ortogonales, el eje X y el eje Y. El eje X, que se conoce también como el eje de las abscisas, y el eje Y como el eje de las ordenadas. Son ortogonales. ¿Qué significa que sean ortogonales? Que ambos forman un ángulo de 90 grados entre sí. Y bueno, para recordar cómo colocamos un punto en el plano cartesiano, tenemos que fijarnos en estos dos números. Por ejemplo, acá este punto B, que nos indica en la primera coordenada el 6, nos está indicando que tenemos que movernos 6 unidades a la derecha del 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, nos movimos 6 unidades a la derecha del 0 en el eje X. Y el 5 nos indica que debemos movernos 5 unidades hacia arriba, o sea, sobre el eje Y. Y así es como colocamos los puntos. Si tenemos un número negativo en el lugar de la X, entonces nos movemos a la izquierda del 0 en el eje X. Acá nos movemos 5 unidades por la izquierda y 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 3. Y acá estaría nuestro punto A. Estamos recordando nomás cómo colocamos los puntos en el plano cartesiano. Si no sabemos hacer esto, entonces no vamos a poder resolver los siguientes problemas. Pero es muy sencillo, seguro que se acuerdan. Bueno, ¿cómo hallamos la distancia entre dos puntos? Si tenemos estos dos puntos, P1 y P2, la distancia entre ellos se halla por el teorema de Pitágoras. Esta distancia vendría a ser la hipotenusa. Y formamos acá un triángulo. ¿Cómo se forma este triángulo? Bueno, aquí tienen que fijarse, el punto P1 está formado por las coordenadas X1 y 1. Acá está la X1 y acá Y1. Entonces este sería nuestro punto P1. Y acá nuestro punto P2. Este segmento es lo que le corresponde a la Y. ¿Y cómo obtenemos X2 menos X1? ¿Por qué es X2 menos X1? Porque, como dije, le corresponde a la Y, ¿verdad? Perdón, esta distancia es la Y. Y esto hallamos restando nuestra distancia. X2 es desde el 0 hasta aquí. Y X1, esta pequeña distancia es X1. Y tenemos que restarle este pequeño segmento para obtener solamente esto. Por eso es X2 menos X1. Y acá lo mismo, Y2 menos Y1. Y para obtener la hipotenusa, si se acuerdan, esta es la fórmula del teorema de Pitágoras, es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso nuestros catetos son Y2 menos Y1 y X2 menos X1. Entonces, bueno, acá simplemente el cuadrado pasa con la raíz porque es la operación inversa. Y esta es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Acá está la deducción de por qué es así la fórmula. Pero ustedes solo tienen que acordarse de esta fórmula nomás. Bueno, vamos a ver nuestro ejemplo. La distancia entre dos puntos A y B
es de 10 unidades. Hallar los valores de A. Si les pide hallar los valores de A, entonces ya tienen que interpretar que A va a tener más de un valor. ¿Cómo empezamos? Primero ustedes tienen que anotar la información que les da el problema. Tenemos nuestros dos puntos. A este punto A, este vamos a considerar como nuestro primer punto y este como nuestro segundo punto. Entonces, x1 va a ser A y 1 va a ser 7, porque este es nuestro punto, digamos, donde empieza el segmento. Y x2 va a ser 3 y 2, 1. Listo, ya anotamos esto. ¿Qué nos dice además el problema? Que la distancia entre estos dos puntos es de 10 unidades. O sea que esta D va a valer 10. Y reemplazamos acá, en nuestra fórmula original, x2 menos x1. ¿Cuánto vale x2? Vale 3. x1 es A, que todavía no sabemos el valor de A. Entonces colocamos acá A. Y 2, 1, y 2 es igual a 1. Menos y1, que es 7. Y ahora vamos a desarrollar el cuadrado del binomio, que seguramente ya en otros problemas ya les apareció. ¿Cómo desarrollamos esto? Esto es igual al cuadrado del primer término menos, porque es menos acá, menos el doble producto del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término, que es A. Y acá hacemos esta diferencia. 1 menos 7 es menos 6 al cuadrado. Ahora vamos a sacar el paréntesis y desarrollamos este producto. Acá 3 al cuadrado es 9, menos 2 por 3 por A es 6A. ¿Por qué es 6A? 2 por 3, 6. 6 por A, 6A. Y el signo negativo, no se olviden del signo negativo aquí. En A al cuadrado, copiamos así como está, y acá el cuadrado de cualquier número negativo va a dar como resultado un número positivo. Entonces, si tienen menos 6 al cuadrado, es 36 positivo. 6 al cuadrado es también 36 positivo. Ahora vamos a ordenar nuestros términos. Primero colocamos a cuadrado, después menos 6a y hacemos esta suma. 9 más 36, que es 45. Y como habíamos dicho, la operación inversa de la raíz es la potenciación. Entonces, acá elevamos al cuadrado a ambos miembros de la igualdad para sacar la raíz. Acá tenemos 10 al cuadrado entonces, y acá sacamos la raíz. Luego vamos a pasar este menos 10 al cuadrado con el signo opuesto, que sería negativo. 10 al cuadrado es 100. Entonces pasamos a este miembro con el signo cambiado, menos 100. Hacemos esta diferencia y nos queda menos 55. Ahora, ustedes cuando tienen así esta ecuación cuadrática, tienen que resolver por la fórmula, por esta fórmula que es muy famosa. Bueno, usamos entonces esta fórmula para resolver, para sacar los valores de A. Acá la X sería nuestra A. Menos B. ¿Cuál es nuestra B? La B sería el coeficiente de la A, o sea, del término que tiene como exponente al 1. Menos 6 es nuestra B. Entonces, menos 6. Más menos la raíz de B cuadrado, nuestra B es menos 6, menos 4 por A por 6. Acá nuestra A es 1, o sea, el coeficiente que le acompaña al término cuadrado, que es 1. Entonces, por 1, y C, que es el término independiente, que es menos 55. Hacemos todo esto, colocan esto en sus calculadoras, primero con el signo más, y les va a salir 11. Y luego con el signo menos, les va a salir menos 5. Y estos serían los valores de A.
acá tenemos la representación gráfica. Si es que A minúscula vale 11, entonces acá tenemos nuestro punto A. Acá está el 10, 11 unidades y acá 7 unidades arriba en el eje Y. Colocamos acá nuestro punto A mayúscula entonces. Y en GeoGebra ustedes pueden calcular así, pueden corroborar si está bien su resultado. En este caso sí está bien. Nos da que la distancia entre estos dos puntos es 10. La distancia entre B y A es 10. O sea, el segmento BA significa. Eso que está ahí. Si es que nuestra A minúscula vale menos 5, de todas formas nuestra distancia entre estos dos puntos vale 10. Está bien entonces lo que hicimos. Bueno, pasamos ahora a lo que es el punto medio entre dos puntos. Tiene estas coordenadas. Este sería nuestro punto medio entre el punto P1 y P2. Y X sub M, le colocamos acá la M porque indica el punto medio nomás. Es simplemente una simbología. Esta X es igual a X1 más X2 dividido entre 2. Y X1 representa a la coordenada X del primer punto. X2 representa la coordenada X del segundo punto. Y de forma similar hallamos la Y. Ejemplo. Este es un tema que salió en el examen. Si las coordenadas correspondientes a uno de los extremos de un segmento son A, 6,-3, y de su punto medio, 5,3, acá ya nos da el punto medio, hallar las coordenadas del otro extremo. ¿Qué nos da el problema? Nos da un punto, el primer punto, nos da el punto medio entre esos dos puntos, pero nos pide hallar el otro punto del segmento. Primero, ¿qué hacemos? Anotamos nuestros datos. Ya sabemos que el punto medio es 5,3 y sabemos que la fórmula del punto medio es, estas son las fórmulas. Entonces acá reemplazamos el punto que nos da el problema aquí y aquí. En la X, en el eje X tenemos entonces 5 y reemplazamos acá, ponemos 5 y en la Y tenemos que es 3. Entonces colocamos acá el 3. Y ahora también nos dio el primer punto y podemos reemplazar entonces donde dice X1 colocamos el 6 y donde dice Y1 colocamos el menos 3. Lo que nosotros queremos hallar es X2 y Y2. Y acá despejamos X2. Primero pasamos este 2 multiplicando al otro miembro. Entonces tenemos 5 por 2, 10. 10 es igual a 6 más X2. Este 6 pasamos al otro miembro restando y ahí ya despejamos nuestra X2. 10 menos 6 es 4. Listo, ya tenemos X2. Y ahora vamos a hallar Y2. De la misma forma, pasamos el 2 multiplicando y tenemos 3 por 2, 6. 6 igual a menos 3Y más Y2. Pasamos este 3 al otro miembro, va a pasar sumando, 6 más 3 es 9. Y ya tenemos nuestro punto. Así de sencillo es resolver este problema. Bueno, ahora vamos a ver el perímetro de un polígono. ¿Qué es el perímetro de un polígono? Es sumar todos los lados del polígono. Para hallar el perímetro de un polígono es necesario hallar la distancia entre dos puntos consecutivos de la figura y luego sumar dichas distancias calculadas. Bueno, vamos a ver con un ejemplo. Acá este problema directamente nos pide hallar el perímetro del triángulo cuyos vértices son M, N y P. Vamos a ver cómo son estos puntos. Está M, menos 1, 0, N, 2, 1 y P, 0, 4. ¿Qué nos decía? ¿Cómo hallamos el perímetro?
Vamos a leer de nuevo. Es necesario hallar la distancia entre dos puntos consecutivos. Entonces, primero vamos a hallar la distancia entre M y N. Estos dos puntos son consecutivos. Hallamos primero la distancia entre M y N, luego vamos a hallar la distancia entre N y P, y por último vamos a hallar la distancia entre P y M. Y después vamos a sumar todas estas distancias. Bueno, vamos a simbolizar de esta forma. Nuestro primer punto va a ser M, el segundo punto va a ser N y el tercer punto va a ser P, digamos. Bueno, primero hallamos la distancia de M y N, del segmento MN. Entonces, nuestro segundo punto va a ser N. X2 es igual a 2 y 2 es igual a 1. Colocamos en nuestra fórmula entonces X2 menos X1. En X2 igual a 2, entonces 2 menos X1, que es menos 1, al cuadrado, más I2 menos I1. I2 vale 2, perdón, I2 vale 1 y I1 vale 0. Y hacemos esta resta. 2 menos menos 1 es 3. Entonces 3 al cuadrado aquí. 1 menos 0 es 1 y 1 al cuadrado es 1. 3 al cuadrado es 9, 9 más 1 es 10. Ya tenemos la primera distancia. Ahora vamos a hallar la segunda distancia, que era esta, desde N hasta P. Entonces acá vamos a escoger a nuestro punto N como el primer punto y al punto P vamos a escogerle como nuestro segundo punto. Bueno, entonces nuestra X2 va a ser el punto de P, o sea va a ser 0. 0 menos X1, dijimos que nuestro primer punto va a ser el punto N. Entonces X1 vale 2 en este caso. 0 menos 2 al cuadrado. Y 2 vale 4 y 1 va a valer 1. 4 menos 1 es 3. Nuevamente acá tenemos el cuadrado de un número negativo, va a dar como resultado un número positivo. Menos 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. 9 más 4 es raíz de 3. Y ahora hallamos la distancia entre P y M. Acá como referencia tomamos nuestro primer punto P y nuestro segundo punto va a ser M. Entonces, bueno, X2, ¿cuánto vale? Va a valer menos 1 y X1 vale 0. Y2 vale 0 y 1 vale 4. Hacemos la resta, menos 1, menos 0, acá directamente ya puse 1, menos 1 al cuadrado es 1. Más menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16. 16 más 1, 17. Todo esto bajo raíz. Y ahora lo que hacemos es sumar los lados. Entonces el perímetro va a ser la suma de estas distancias. De 1 más de 2 más de 3. En la primera distancia del segmento MN vale raíz de 10, el segundo raíz de 13 y por último esta distancia vale raíz de 17. Esto suman todo en la calculadora y aproximadamente les da este valor, 10,89. Y ese sería el resultado. Bueno, ahora vamos a ver cómo hallar el área de un polígono. Para hallar el área de un polígono cualquiera de n lados, o sea, puede ser un triángulo que tiene 3 lados, puede ser un cuadrado de 4 lados, en general de n lados, se forma una matriz con las coordenadas que corresponden a los vértices y la repetición una vez de la primera fila, aquí. Esto se repite otra vez en la última fila. El determinante de esta matriz es igual a 2 veces el área del polígono. Así, 2 veces el área es igual al determinante de esta matriz. Bueno,
Ejemplo, este también es un tema que salió en el examen. Dice que la organización Ñamba-Apoque desea cultivar flores en un terreno que tiene como coordenadas A, B y C. Hallar el área para el cultivo. Bueno, vamos a ver cómo están colocados estos puntos. Acá está A, B y acá está la C. Ustedes, para colocar, digamos que escogen este primer punto A como el primer punto. Entonces, ustedes el segundo punto tienen que elegir B, o sea, en sentido antihorario tienen que elegir los puntos. El sentido antihorario es el sentido en contra a las manecillas del reloj, así, este sentido. Y por eso colocamos acá B y después C. Y repetimos otra vez el primer punto. Y hacemos la determinante, que ustedes ya saben, por el método de Sarrus. Multiplicamos menos 4 por menos 4 más 3 por 4 más 7 por 2 menos, a todo eso le restamos 2 por 3 más menos 4 por 7 más 4 por menos 4. Hacemos el producto, sumamos todo, nos va a salir acá 42. Menos, esto sale menos 38. Menos por menos dan más. 42 más 38 es 80. Pero ese todavía no es el área. Acá tenemos que despejar esta A. Entonces, para despejar, ¿qué hacemos? Pasamos este 2 al otro miembro dividiendo. 80 dividido 2 es 40. Entonces, el área es 40 unidades cuadradas. Y así es como tienen que resolver. Bueno, esto ya vimos. En GeoGebra también pueden corroborar y pueden calcular el área. Primero tienen que poner los puntos y después colocan en herramientas, forman el polígono y buscan área y tienen que apretar directamente en este polígono y les va a salir. Para que corroboren nomás mientras ustedes estudian. Bueno, vamos a definir ahora lo que es la recta. Esta se puede entender como un conjunto infinito de puntos alineados en una única dirección. Vista en un plano, una recta puede ser horizontal, vertical o diagonal, inclinada a la izquierda o a la derecha. Y estas son reglas que siempre se cumplen. Por dos puntos distintos pasa una y solo una recta. Dos rectas distintas se cortan en un solo punto o son paralelas. Ocurre uno o ocurre el otro. Bueno, también es el ángulo de inclinación. Es aquel ángulo que forma la recta y el semieje positivo de las abscisas. O sea, a partir de acá, el semieje positivo de las abscisas significa este eje, sin considerar la parte negativa. Partiendo del eje X y llegando hasta la recta. Entonces, este sería el ángulo de inclinación de una recta. La pendiente de una recta se puede interpretar como una medida de inclinación de la inclinación de una recta y es la tangente del ángulo que forma la recta con la dirección positiva del eje de las abscisas. O sea, la tangente de este ángulo. ¿Cómo hallamos la tangente de ese ángulo? Y por trigonometría, acuérdense que esto hallamos como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto de este ángulo, en referencia a este ángulo, es este segmento, o sea, I2 menos I1. Y el cateto adyacente es X2 menos X1. Por eso es esta fórmula, por eso así es la fórmula de la pendiente. Rectas paralelas. Las rectas paralelas son dos o más rectas en un plano que nunca se intersectan. Infinitamente ellas van a estar así y nunca se van a tocar.
Dos o más rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Esta es la regla que tienen que acordarse. Bueno, en cambio, las rectas perpendiculares son dos rectas en un plano que se interceptan formando un ángulo de 90 grados. Dos rectas son perpendiculares si ambas pendientes cumplen esta relación. O sea, si multiplicamos la pendiente 1 con la pendiente 2, esto nos tiene que dar igual a menos 1. El eje X, por ejemplo, con el eje Y, son dos rectas perpendiculares. Y también se puede decir que son rectas ortogonales. Formas de obtener la pendiente de una recta. Si conocemos la ecuación general, entonces la pendiente podemos hallar con esta fórmula. Menos A sobre B, donde A es el coeficiente de X y B es el coeficiente de Y. O también, si conocemos la ecuación implícita, esta es la ecuación implícita de una recta, entonces M es directamente el coeficiente de X. Ejemplo. Determinar si las rectas R y S son perpendiculares, paralelas o ninguna de ellas. Primero, tienen que hallar las pendientes para ver si son iguales o si cumplen la relación de m por 1, o sea, m1 por m2 es igual a menos 1. ¿Cómo hallamos la pendiente? En este caso nos da en la forma general. Las dos rectas están en su forma general. Y podemos hallar con esta fórmula. En este caso, para la recta R, A vale 2 y B vale 5. Entonces, la pendiente de R, de la recta R, va a ser menos 2 sobre 5. Para la recta S, A vale menos 4 y B vale menos 10. Entonces, menos 4 sobre menos 10, acá estos signos se cancelan y nos queda menos 4 sobre 10. 4 dividido 10, acá nos queda en el numerador 2 y en el denominador 5. Vemos que las dos pendientes son iguales, entonces las rectas son paralelas. Y listo. Ecuación general o implícita de la recta, que ya vimos con los ejemplos de este, por ejemplo, acá están en su forma general. La ecuación general de una recta es una expresión de esta forma donde A, B y C son números reales. La ecuación pendiente ordenada al origen o explícita. La forma pendiente ordenada al origen es esta forma, donde M ya vimos que es la pendiente y B es la intersección con el eje Y, también llamada ordenada al origen. O sea, esta B representa este punto. Este punto es la intersección de la recta con el eje Y. Ecuación segmentaria o canónica. La ecuación segmentaria o canónica de la recta es la expresión de la recta en función de los segmentos que ésta determina sobre los ejes coordenados. O sea, esta sería la forma. X sobre A más Y sobre B igual a 1, donde A representa a la abscisa, o sea, al punto de intersección entre la recta y el eje X. Y B va a representar al punto de intersección de la recta con el eje Y. Ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente es la forma general que está vista por esta ecuación para ecuaciones lineales. Hace énfasis en la pendiente de la recta y un punto en esta. O sea, tenemos que tener, para tener esta fórmula, ¿qué debemos tener? El punto que pasa por la recta y la pendiente.
cualquier punto puede ser, porque las rectas tienen infinitos puntos. Ejemplo, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P, 1, 3, y que es perpendicular a otra recta cuya ecuación es esta. Esto también salió en el examen. Bueno, primero luego ustedes cuando ya les da el punto así, ya tienen que relacionar ya que tienen que usar esta ecuación. El problema nos da esta información. Dice que la recta que queremos hallar es perpendicular a esta recta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se acuerdan, si dos rectas son perpendiculares, usamos nuestra fórmula m1 por m2 es igual a menos 1. Eso tienen que acordarse también. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Hallamos la pendiente de esta recta. ¿Qué podemos hallar porque está en su forma general y usamos esta fórmula? Menos a sobre b. A vale 1 y b vale menos 3. Entonces, menos 1 sobre menos 3 es directamente 1/3, porque acá los signos se cancelan. Entonces acá la pendiente de esta recta vale 1/3. Y como son rectas perpendiculares, usamos esta fórmula. Despejamos M1, que es la pendiente de nuestra recta que queremos hallar. Entonces va a ser M1 igual a menos 1 sobre M2. Menos 1 sobre 1/3 es menos 3. Listo, ya tenemos nuestra pendiente entonces de la recta que todavía no sabemos. Pero podemos hallar por esta fórmula. Tenemos ya el punto que pasa por la recta y tenemos la pendiente. Entonces directamente reemplazamos. Y 1 vale 3, x1 vale 1 y nuestra pendiente es menos 3. Entonces reemplazamos acá. Y menos 3 es igual a menos 3 por x menos 1. Acá el 3 multiplicamos a todos los miembros, o sea, todos los términos que están dentro del paréntesis. Aplicamos la propiedad distributiva. Menos 3 por x es menos 3x. Menos 3 por menos 1 es más 3. ¿Por qué? Porque menos por menos, más. Y ahora lo que hacemos es pasar este menos 3 a este lado de la ecuación para que nos quede solamente y. Menos 3x más 3 y acá este 3 pasa con el otro miembro sumando. Entonces 3 más 3 es 6. Y esta sería nuestra ecuación de la recta que estábamos buscando. También entre las opciones quizás les aparezca en la forma general. Simplemente tienen que buscar nomás, o sea, tienen que despejar de acuerdo a lo que les aparezca en las opciones. Bueno, esta es la representación gráfica. Acá tenemos nuestra recta que nos daba el problema, el punto, y esta es la recta que hallamos. Efectivamente, son perpendiculares y esta recta pasa por este punto. El ángulo entre rectas. ¿Cómo hallamos el ángulo entre dos rectas? El ángulo entre dos rectas nos permite determinar la inclinación que existe entre las rectas. Podemos calcular con esta fórmula. Tenemos que hallar la tangente de este ángulo y eso es igual a hacer este cociente. Veamos con un ejemplo. Calcular el ángulo entre estas dos rectas. ¿Qué hacemos primero? Como en la fórmula vemos que necesitamos las pendientes, entonces tenemos que hallar las pendientes. Primero, bueno, la pendiente 1 va a ser para esta recta. A vale 4 y B vale menos 1. Entonces, menos A sobre B sería igual a menos 4 sobre menos 7. Los signos ahí se van y nos queda 4 sobre 7. Esto es por la regla de los signos. Para la pendiente 2, A vale 4 y B vale... perdón. Estoy diciendo al revés. Esta pendiente es para esta recta.
y esta es nuestra recta 1. Bueno, A entonces acá vale 4 y B vale menos 1. Menos 4 dividido menos 1 es 4. Y hallamos, bueno, acá primero no sabemos todavía cuánto vale el ángulo, pero vamos a hallar con la función inversa de la tangente. Colocamos entonces acá, la pendiente 2 vale 4 menos la pendiente 1 que vale 4 tercios, 4 séptimos, 4 menos 4 sobre 7, hallamos esta fracción y nos va a quedar 24 sobre 23 el resultado. En la calculadora ustedes tienen que poner en Shift, Tan y van a colocar ahí 24 sobre 23. Y les va a salir en decimales. Si la respuesta está en decimales, entonces buscan. O si está en el sistema sexagesimal, o sea, con grados, minutos y segundos, tienen que apretar esa tecla que tiene grados, minutos y segundos. O sea, el que tiene los simbolitos. Y así hallamos el ángulo entre dos rectas. Profe, una pregunta. Sí. Allá en el M2, ¿de dónde salió menos 1? Menos 1, porque acá en nuestra recta que fijamos, o sea, la segunda recta es esta. Y menos 1 es el coeficiente que le acompaña a I. Por eso es menos 1. Ah, entiendo. Gracias. Ok. Bueno, pasamos ahora, por último, a... Profe, Sí. ¿por qué en este caso se pone al revés? O sea, vos dijiste que tipo el primero era el que estaba el segundo y el segundo era el primero en la ecuación y en la pendiente. Porque esta pendiente es mayor. O sea, si ustedes grafican estas dos rectas, esta recta digamos que tiene más inclinación que esta recta. Por eso. Porque si acá colocamos si tomamos como M2 a este valor, o sea, si tenemos en cuenta esta primera recta, ¿verdad? Nos va a salir negativo el ángulo. Por eso es que elegimos al revés, digamos. Porque el ángulo sale negativo. Y en realidad no está mal que el ángulo salga negativo, sino que no sé si ustedes ahora en trigonometría que decidieron ángulos suplementarios, pero están ahí, si les sale negativo, simplemente van a hallar el opuesto del otro ángulo. Por eso nomás. Por eso escogimos el mayor para que no salga negativo el resultado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, perfecto. Por último, la distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto a una recta R es la menor distancia desde el punto P a los infinitos puntos de la recta R. Esta distancia corresponde a la perpendicular trazada desde el punto hasta la recta. O sea, este punto sí o sí tiene que ser el que tomamos de la recta porque ese es el punto menor de la recta a este otro punto. Y esta es la fórmula. Estas barras significan valor absoluto. Esta es la ecuación en la forma general. Ya sabemos que vale A es el coeficiente de la X, B el coeficiente de la Y C que es el término independiente. Dividido entre la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Ejemplo. Hallar la distancia del punto P1 menos 2 a esta recta. Reemplazamos entonces. Colocamos, o sea, escribimos la fórmula. A vale 3, B vale menos 2 y C vale 6. X1, nuestro punto, es el único punto luego que tenemos. X1 vale 1 y Y1 vale menos 2. Y reemplazamos. Acá, 3 por 1, 3 más 2 por menos 2 es 4. Menos por menos pues más. Entonces 2 por 2, 4. 3 más 4 más 6 es 13.
valor absoluto de 13 es 13. Y valor absoluto, en caso de que acá salga un número negativo, el valor absoluto de un número negativo es positivo. Dividido entre la raíz de a cuadrado más b cuadrado. O sea, 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4. 9 más 4 es 3, raíz de 3. ¿Qué hice acá? Hicimos la racionalización. O sea, le multiplicamos a esta expresión raíz de 13 por raíz de 13. Para que abajo, o sea, para eliminar abajo a la raíz cuadrada. 13 por raíz de 13 es simplemente 13 por raíz de 13 y acá tenemos 2 veces raíz de 13. O sea, al cuadrado tenemos. Y acá se tacha índice con raíz y nos queda simplemente 3. Y acá podemos tachar otra vez el 3. Y el resultado sería raíz de 13. Y eso es todo. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Sí, pero ¿me puedes pasar el material, porfa? Sí, les voy a pasar. Dale, gracias.